Hola, bienvenidos a Enredos, Desenredos y más. Un espacio de IFAC, Instituto de la Familia, donde conversaremos, reflexionaremos y trataremos de comprender lo que pasa en nuestros vínculos y relaciones. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de estilos de crianza, ¿no? Es decir, la crianza sin molde, ¿no? Familias, historias de familias desde diversas, desde diferentes estructuras. Y nuestra invitada es Claudia Fajer Cardona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enredos, Desenredos y más. Un espacio creado por IFAC, Instituto de la Familia para ti, para comprender, conversar y analizar sobre nuestras relaciones, sobre nuestros vínculos y encontrar algunas pequeñas alternativas para solucionar algunas inquietudes personales. En este espacio estaremos con ustedes, Esther Campos, nuestra invitada, Claudia Fajer Cardona y Lipe Pizano. El tema de hoy se llama Criar sin moldes, historias de familias diversas. Entonces voy a proceder a presentar a nuestra invitada, gran amiga Claudia Fajer, amiga de también comunidad IFAC. Ella es alumna. Pues nos tuvimos la formación juntas, así es. Además de colega amiga, ¿no? Sí. Y bueno, les cuento que Claudia Fajer es una profesional con más de 32 años de trayectoria sólida en la parte de la educación, también desde la psicología y la salud. Ella tiene una formación multidisciplinaria, destaca su experiencia sobre todo en dirección de instituciones educativas, ¿no? Sí. Pasado por un sinfín de colegios y su formación como psicóloga de terapia sistémica y también de cognitivo-conductual. Así es. Su enfoque pues es una parte muy bonita porque integras la parte académica con la parte terapéutica. Exacto. Con más de 18 años de dar terapia a niños, adolescentes, familias, parejas también. Eres también terapeuta de pareja. Y bueno, pues hoy nos honra con su presencia y vamos a hablar, como les mencionábamos, de crianza sin moldes. Así que adelante. Bienvenida, Muchas Claudia, gracias. a esta tu casa. Gracias. Y bueno, sin más, queremos empezar el tema. A ver, platícanos cuando hablamos de familias diversas, ¿a qué nos referimos? Sí, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad, la honrada soy yo. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes en IFA, que es mi casa y mi familia. Entonces, sí, hablando de distintas familias y características, pues podemos pensar que las familias que en los años 50 pasaban en los comerciales de televisión tenían una estructura y una manera de presentarse socialmente que ha ido cambiando a través de los años, ¿no? Algunas de esas familias conservan su estructura y otras se han ido modificando con el tiempo. Pero esto ha pasado en los últimos 50 años, ya ha pasado desde que el hombre es hombre y está en el planeta, ¿no? En toda la historia de la humanidad, las familias han ido transformándose y cambiando en su estructura. Y en ese sentido, pues hay ciertas características que son importantes retomar, como qué es lo que hace una familia, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en familia? ¿A qué le estamos llamando familia? Y estos aspectos fundamentales que son parte de ella tienen que ver con la dinámica y la flexibilidad de los vínculos que hay entre los miembros que conforman la familia, donde se desarrolla el sentido de pertenencia, formo parte de este grupo, y donde también hay un sentido de individuación. ¿Quién soy yo en este grupo? ¿No? Entonces, en ese sentido, pues podemos hablar de las familias nucleares. Ok, a ver, pero vámonos paso a paso. Sí. Vamos entrando, a ver. A mí se me ocurría pensar justo tomando en contexto la parte histórica de cómo se consolida una familia y esta visión sistémica que tenemos en el IFAC, ¿no? De todo cómo va a permear el aspecto social dentro de la dinámica de la familia como un sistema, ¿no? Que es un poco esta parte que tú nos acabas de decir muy breve, ¿no? Y de una manera de ponerlo en contexto. Familia diversa. Es una familia diversa, ¿no? O sea, tiene que ver con qué, con su estructura,
con el contexto social? ¿Con qué tiene que ver para hablar de familias diversas? Pues para hablar de familias diversas, más que nada es de su estructura. Tenemos que hablar de su estructura. Y bueno, la estructura de las familias también está dentro de un contexto social que no Claro. podemos ser ajenos a ello, ¿no? Claro. Nuestras estructuras familiares todavía tienden a ser mucho más conservadoras, ¿no? Conservadoras, ¿te en el refieres? sentido en el que está conformada por papá, mamá e hijos. Más adelante vamos a hablar de otros tipos de familias, pero específicamente a esta estructura familiar le llamamos la familia nuclear, donde hay un sistema parental, el sistema de padres, y un sistema de hijos, que es el filial, y la relación entre estos sistemas donde hay una jerarquía por parte de los padres, ¿no? Claro. Que son los que establecen los valores, los límites, las reglas, ¿no? Y la relación entre ellos, como padres y como adultos, son los que establecen los parámetros para que los hijos crezcan dentro de ese ambiente y les den la seguridad y la estabilidad que los niños necesitan para su desarrollo, ¿no? Ok, entonces estas son las características de la familia nuclear tradicional predominante aún en nuestro país. Así es. Y, a ver, platícame, estas solo es lo que lo caracteriza, pero ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son esos retos que enfrentan este tipo de familias? Enfocado específicamente hablando de crianza, que es nuestro De crianza, sí. Estábamos centrando en, ¿no? Porque Ajá. ese es el concepto de la familia, Sí, ¿no? La familia y acotando la tradición. sí, Entonces vamos rompiendo el molde, ¿no? De la Sí. familia tradicional para entrar a lo diverso. Sí. Y de esta forma podamos empezar a tocar estos puntos importantes que son así es. los que van a ir dando guía. Uno de los retos que yo creo que enfrenta este tipo de familias nucleares es la comunicación. Y en la comunicación entre los padres y entre los hijos se vuelve muy rutinaria. Es el típico que va papá o mamá a recoger a los niños a la escuela y es, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue con la bruja? ¿No? Refiriéndose a la maestra. Cosas así. Y los niños contestan de manera automática lo mismo. Bien, nada, así, ¿no? Entonces, esta estructura lo que es una de las grandes debilidades de la familia nuclear, que la comunicación se vuelve muy rutinaria, muy de acuerdo a los parámetros y al mínimo establecido, ¿no? Donde los roles están muy, muy bien establecidos, pero la comunicación puede ser muy vaga o corta. ¿Cuál sería una recomendación para este tipo de familias? En lugar de interrogar a los hijos cuando vamos a recogerlos al colegio, es hablar como qué te hizo sonreír hoy, de qué te sorprendiste, ¿no? Una comunicación más profunda, más íntima, donde lleguemos realmente a conocer a nuestros hijos, que nuestros hijos nos conozcan, nosotros podemos ser modelo de comunicación también y poder hablar desde nosotros también, cómo fue nuestro día, cómo fue nuestra experiencia, y a través de compartir eso de nosotros mismos, estamos modelando una comunicación también a nuestros hijos. Claro, ¿no? que es hablar no solamente desde la parte práctica. Exacto, ¿no? logística. Que también lo vamos a ver, porque Sí. elemental, sino Sí. que hablen, cuando tú dices cómo te sientes, qué te gustó, Sí. estás hablando de emociones. Exacto. ¿No? Provocar que también aprendan a hablar de sus emociones. Exacto. No solo de cosas tan cotidianas como me fue Sí. bien, me fue mal, Sí. ¿no? Hoy fue contable. Y sí es importante porque Sí. habla de sus vínculos también, Claro. pero sí desde hablar desde cómo se sienten, creo que es elemental y que quizás no seas, pareciera una cosa muy natural. Sí, Y no pasa. y no, y pasa. más las familias de hace algunos años, inclusive cuando nosotros éramos Claro. pequeñas, no se acostumbraba tanto a hablar de las emociones en la familia, ¿no? Ni en la escuela, eso era un tema que no se trataba. Y algo que hemos aprendido es esta parte de la alfabetización emocional, que tiene que ver con cómo nombrar lo que estoy sintiendo, ¿no? Lo cual te permite involucrarte afectivamente, no desde estas reglas rígidas, tradicionales, como si ya existiera ese guión, ¿no? Que se debe de cumplir. Entonces, este es el reto. Sí. Romper esos guiones, involucrarte íntimamente, conocerse el uno al otro y no desde estas jerarquías ya súper bien establecidas y esas reglas rígidas.
Exactamente. Que eso es familia tradicional. Ajá, Ahora, que vamos rodando otra vez, vamos. Eso es como, vamos, ahora vamos sí, cambiándole. sí. Una familia, ¿cuántos tipos de familia hay? Podemos ver Hay muchos, sí, estadísticas sí. Existen las familias monoparentales. Quiere decir que solo hay un capitán del barco o una capitana, ¿no? Por circunstancias diversas. Exacto, puede ser porque hubo el fallecimiento del cónyuge, puede ser por un divorcio, o puede ser por elección también, ¿no? Por elección, que hay muchas, más que nada mujeres que deciden ser madres, ¿no? Por elección y que, bueno, llevan a cargo esta gran responsabilidad de la maternidad en solitario hablando de cuáles serían los retos de una madre en solitario o de un padre, es pues cargar con toda la responsabilidad económica, afectiva, formativa, educativa, de desarrollar a un niño, ¿no? Entonces, pues sí, llega a ser muy pesado y el reto es que puede caer en burnout, en un agotamiento afectivo, porque es una gran responsabilidad, ¿no? Y socialmente pensaba también la exigencia, ¿no? De Muy cumplir importante, los roles de sí. papá, mamá, Sí, de no sí, equivocarte. sí, No, sí, y sí. con tanta información que hay. Es Sí. decir, puedes tú consultar en red o te sale el TikTok o te sale, ¿no? Y uno se está autoevaluando continuamente, que es lo mismo que le pasa a los adolescentes cuando ven, ¿no? Todas las historias de los demás. También nos pasa como mamá, ¿no? Poder decir, ay, estoy haciendo bien las cosas, y Sí. busca como la educación por la paz, que ¿no? O de forma positiva, Sí. o es decir, se vuelve algo en donde el reto es mayor. Mucho Mucho mayor. más cuando es una mamá que decide criar sola, o Sí. por elección, como decían, Sí. o por circunstancias. Oye, Sí. esos son los retos, pero ¿también habrá beneficio? Claro, A ver. claro. Yo creo que una de las fortalezas que tienen es que hay un vínculo estrecho con los hijos, ¿no? Se vuelve esta complicidad que es muy importante y que los niños desarrollan también como mucho mayor conciencia de lo que implica para los padres este reto y hay mayor autonomía. Se va dando en la dinámica natural de la familia. ¿Por qué? Porque la mamá no puede hacer todo. Claro. Entonces se busca que los hijos sean autónomos y que desarrollen habilidades que a lo mejor de otra manera harían un poco de concha, digamos, porque hay alguien más que lo hace por ellos, Claro, ¿no? o incluso pensaba, también no va a haber pelea, ¿no? Que a veces los papás pelean porque, El ay, ¿no? De triángulo. la Pregúntale a tu ponemos de mamá, acuerdo, pregúntale. papá, no, es que a mí mi mamá Sí, hacía eso, que tiene que ver también con la familia, ¿no? claro. Dicen, nadie te enseña a ser papás. No, Sí. pues claro, pero sí sabes, porque fuiste hijo. Exacto. Aprendes desde lo que fuiste hijo, ¿no? Claro, claro. A veces quieres repetir, o por el contrario, quieres no repetir ese Sí, patrón. quieres omitir patrones que Ahora, fueron dolorosos, ¿no? cuando vienen 2 historias, ¿no? Sí. Papá y mamá, ¿no? Bueno, o 2 papás o 2 mamás, que Sí. ya hablaremos de eso. Sí. Pues entonces ahí cambia completamente el patrón, porque Así es. entran en discusión, ¿no crees, Esther? Claro. Sí. Y es un gran beneficio el no disentir con tu pareja y Exactamente. criarlo en la línea que yo quiero y con la intencionalidad, e incluso, pues, eso es lo positivo. Sin embargo, ¿cómo hacer para no caer en ese cansancio del cuidador o de no sentirte apoyada o de sentir tanta carga en todas las áreas? Claro. ¿Qué nos propones? Pues yo creo que siempre es importante tener una red de apoyo, ¿no? Y la red de apoyo puede venir de muchos lados. Pueden ser los abuelos, los tíos, los amigos, los vecinos. Hay circunstancias de Sí. que muchas veces los vecinos, que si te dejo la llave para que entre el niño cuando llega de la escuela, o le echas el ojo mientras yo llego de trabajar. Los maestros también pueden ser una red de apoyo importante para los niños porque los maestros conviven con los niños la mayor parte de su día y pueden ser una red de apoyo afectiva, no solo en el área académica, sino también en el afecto, ¿no? Entonces, pues puede haber, hay un ejercicio bien bonito que parte también de mi formación es ser terapeuta de juego. Y hay un ejercicio que a veces hago con las mamás o los papás que tienen hijos y que sienten esta carga y es en una cartulina hacer un dibujo que van a ser los pilares de esa casa, ¿no? Y a lo mejor los pilares centrales
con post-its de colores pueden poner todas las funciones que la mamá realiza por ese hijo, cuáles son las funciones que el hijo realiza, como las responsabilidades que tiene dentro del hogar, pero también los pilares un poquito más afuera de la casa son estas redes de apoyo y estas personas importantes para la vida de esta familia que también ayudan a sostener esta carga. Y muchas veces al hacerlo visible, tanto para el niño como para la mamá, se dan cuenta que no están tan solos como pensaban y que sí hay una fortaleza muy grande en estas personas que rodean a la familia, ¿no? Y que acompañan a la familia. Entonces, Muy sí. bien, oye, qué Lindo, ¿no? actividad. O sea, lo pueden hacer en su casa, ¿no? O sea, no Sí, sin duda. ya lo pueden hacer. Claro, lo Digo, pueden siempre hacer. una guía es oportuna, pero Claro, en este sentido es una gran ventaja y rescatar la fortaleza. Pero claro, también hemos visto que a veces la ausencia de algunos de los padres también puede ser algo para el niño que le marque, ¿no? claro. Sobre todo por comparación, ¿no? Que ve en la escuela, ¿no? Sí. ¿Cómo es tú, desde Y tu aspecto, digamos, en las escuelas, tú has visto que hay algunos señales de que ese niño le está afectando o que no le afecta? Porque hay quienes no. depende mucho de cómo ese papá o esa mamá ha preparado a su hijo para enfrentarse a los estigmas sociales, ¿no? Muchas veces los estereotipos sociales donde sí hay a veces crítica, a veces reclamo, ¿no? Y hay niños que sí se pueden sentir muy solos o tristes de compararse con otras familias. Pero creo que es muy importante la comunicación, ¿no? Regresamos a esta parte de la comunicación y el vínculo. Cuando el vínculo es sólido, cuando el niño se siente seguro y acompañado por su cuidador, su mamá o su papá, puede enfrentar esas situaciones y hablarlas. Y si los padres están cerca, pueden recibir ese apoyo de todas las familias son diferentes, no hay ninguna familia que es igual y dentro de esas diferencias puede haber muchas riquezas, ¿no? Entonces siempre el lado positivo, donde lo que podamos decir construya y sume a la vida del mundo interior del niño y a su seguridad. Y a las necesidades oportunamente satisfacerlas, ¿no? Claro, Las necesidades emocionales, psicológicas, exacto. las materiales y también las de contexto. ¿Sí? No perder en qué contextos están e ir trabajando este vínculo con tu hijo. Sí. Y pensaba en otro riesgo. Ujú. ¿Qué pasa con estos niños que a lo mejor asumen el papel de ser el sostén emocional de mamá o de papá? Eso sí es Fíjate, un Esther, que tema, es un sí. excelente tema lo que acabas de mencionar, porque suele suceder. Muchas veces se le da al hijo o a la hija el papel de la figura que está faltando, ¿no? Si es una mamá con su hijo, le da el papel como si fuera pareja. Y a veces en consulta lo podemos ver, estos niños que tienen rol de pareja, ¿no? Que voy a la boda o a la fiesta acompañando a mi mamá como si fuera pareja, pues no le corresponde. O Les cuentan su vida sí, privada, sí, ¿no? su Sus vida. una Exacto. pareja y no Sí, sufren con ellos. O sea, sí, o la parte económica, ¿no? Que está bien compartir con los hijos esa parte, una parte bueno, vamos a estar limitados, o si podemos o no podemos hacer tal cosa, pero no a profundidad de tal manera que el niño sienta que es casi, casi su o tendrá que responsabilidad. ver también en qué edad se encuentra, ¿no? O También sea, no es es lo mismo importante, un niño de 5 que un niño de 12, ¿no? O sea, totalmente, o un adolescente, o un ¿no? adolescente, quizás con algunos puedes tocar determinados temas. Y eso Claro, también es muy claro, importante y regresamos a comunicación, ¿no? O así sea, es. eso debe ser una fortaleza. La comunicación y También. el vínculo creo que son la parte fundamental en las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Sí, oye, ¿qué Sí, pasa cuando son otro tipo de familias? Por ejemplo, las familias donde los abuelitos ayudan a la crianza, la sí, parte de la asistencia, sí, ¿no? Que sí, sí, se da sí, mucho como red de apoyo, ahora que hablabas de las redes de así es. apoyo, que a veces la figura de mamá no está bien dibujada o de papá, ¿no? Porque están Sí, los abuelitos haciendo esa función. ¿Qué opinas de sí. todo eso? Estas familias tienen sus fortalezas y sus debilidades. Creo que las Gracias. debilidades son que hay muchas voces, muchas autoridades que están Claro, alrededor del totalmente. niño y entonces es Se difícil, desdibuja. se desdibuja,
esta parte de quién es la autoridad, quién establece el límite y las reglas claras. Parece que todo mundo tiene la habilidad o la capacidad de poner reglas y eso puede confundir a los niños porque a lo mejor los abuelos tienen algunas reglas que son distintas al de papá, de mamá o al del tío o al del vecino o de todas las personas que contribuyen en la crianza de esa familia. Entonces, inclusive hay familias a veces que está la nana y el chofer y el abuelito y el tío y o son muchas familias, ¿no? El hermano, el cuñado, el tío y todos viven ahí y están los primos y los hijos, pero para ellos son unas reglas, pero para nosotros son otras y eso puede generar mucha ¿Y cómo confusión sería un buen y tip? falta de claridad, ¿no? Perdón, un buen tip para la mamá o el papá cómo podría delimitar esta parte de que no los hijos se pierdan la brújula de quién Sí, es la autoridad? sí. Yo creo que algo muy importante es que los adultos que están a cargo de sus niños tengan una comunicación clara y digan, bueno, ¿cómo van a ser las reglas del juego? Cuando yo estoy, cuando no estoy, qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Y siempre pensando que estas reglas se establecen para el beneficio del niño, ¿no? Claro, en por donde supuesto. todos estamos de acuerdo, todos los adultos estamos de acuerdo que queremos lo mejor para el niño. Y a veces consentirlos o dejarles que hagan y que decidan ellos por ellos mismos no siempre va a ser lo mejor para ellos. Entonces, entender que el límite es una forma de amar a los niños, de darles seguridad y contención, y que cuando les permitimos hacer lo que ellos quieren siempre, no los estamos ayudando a que se sientan seguros y tengan claridad, ¿no? De cuál es su rol. Entonces, la comunicación entre los adultos, las reglas claras establecidas. ¿Y cuál es una ventaja porque sí tiene una gran ventaja? Una gran ventaja es que hay muchos vínculos amorosos cerca de esos niños. Una Entonces, tribu, sí, nación, tribu. sí. Ajá. Y fíjate qué bien que mencionas la palabra tribu, porque yo creo que independientemente de la estructura familiar que se tenga, siempre es mejor en tribu, ¿no? Con la ayuda de otros, porque eso nos enriquece a tener miradas distintas, opiniones que nos enriquecen y nos ayudan a tener mayor claridad sobre lo que podemos hacer con los niños, ¿no? Que luego los papás a veces no vemos, pero otros sí lo pueden ver por la distancia afectiva que puede haber y que nos dan tips de, oye, la estás regando por aquí, pon atención en esto, Y esta ¿no? tribu puede ser Sí, gente de tu propia familia extensa o esta exacto. familia que decías elegida, ¿no? Que puede ser Así, amigos, vecinos, ¿no? sí, También uno hace mucha comunidad con los compañeros de la ¿no? escuela. En las entre mamás, Entre también, mamás que los compartes valores y principios en la El escuela equipo de donde fútbol americano sí, que hace comunidad y que sí, va, incluso se van de viaje a pasear y exacto, demás. sí, Y yo pensaba, ¿cómo se desarrollan habilidades sociales en estas familias en donde hay que tener comunicación y una logística para convivir sí, tantas personas y hay que ser empáticos y hay que aprender claro. negociación y la escucha de otro, ¿no? Sin duda alguna, el negociar, cuando hay muchas personas que conforman la familia, aprender a negociar es algo fundamental. Desde dónde me siento en la mesa, desde yo quiero la concha y tú el cuernito, ¿no? O todos queremos la concha de chocolate y cómo le vamos a hacer porque o solo hay incluso una. las jerarquías dentro de la Sí, familia, así ¿no? es, ¿no? Porque hablamos de toda la autoridad que puede estar inmersa, ¿no? Que el niño tiene, pero también dentro de los mismos que conviven con primos y todo, ¿no? Sí, El primo mayor, ¿no? O sea, todas esas cosas también son parte de la socialización, que es lo mismo como una reproducción de lo que tienen en la escuela, así es. ¿no? O sea, Justo les quería compartir que en la escuela donde actualmente yo trabajo hay una comunidad de familias internacional muy importante. Y las familias que vienen de otros países, pues dejaron atrás su familia, abuelos, tíos, primos, y la escuela, lo que tú mencionabas, genera esa comunidad. genera esa comunidad. Entonces, cuando invitan amiguitos a la casa, o se van a comer, o se quedan de ver para llevar a los niños por un helado, lo que sea, empiezan a generar esta relación de red de apoyo con otras familias que además tienen otras culturas, otras formas de ver la vida y que se enriquecen y aprenden de Claro, y ellos, justo ¿no? pensaba esto, fíjate.
cómo en este sentido, cuando son multiculturales, Sí, ¿no? O sea, sí, sí, hay otras sí, reglas de crianza, sí, ¿no? Y no totalmente, solo puede haber diferencias en gente aquí mismo en México, claro. de un estado a otro, Así imagínate es. de una cultura a otra, bueno, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Todo un sí, reto que puede totalmente. ser muy enriquecedor y que también este contraste nutre mucho, ¿no? Para cuando Claro, los niños están en esta formación, debe ser algo muy, muy bonito. Oye, sí, y entonces me hace pensar que hay que mediar entre esta apertura, flexibilidad, este enriquecimiento de otras familias y comunidades, pero también fortalecer los subsistemas. claro. O sea, conocerse mamá e hijo, a pesar de que abuelita te cuida Sí, y pues fortalecer esos vínculos también cercanos. sin duda, porque luego se delega esa Claro, responsabilidad y se cree que porque la abuelita está a cargo, pues ya no necesito abrazar a mi hijo o apapacharlo cuando llego de trabajar muy cansada, porque ya la abuelita suplió esa necesidad afectiva y los vínculos no se suplen, ¿no? Claro, El claro. vínculo que se establece es personal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en estas líneas, ¿no? Exactamente, que son muy delgadas, ¿eh? Muy delgadas porque luego sí, como que, pues ya no tienen esta necesidad, bueno, se cree que ya no se tiene la necesidad de fomentar el vínculo cuando ya hay alguien más que lo hizo. Finalmente, la abuelita está cumpliendo con el rol de mamá o el abuelito con el de Claro, papá. es como si no solo los encargaran para que Sí, los recojan en la escuela, vayan por ahí, sino también ahí te encargo que sí, veas cómo está, ¿no? O sí, se lo encargan a la maestra o al terapeuta, ¿no? exacto, O no se lo encargan al terapeuta. Y me dices que compra el fin de semana en mi día de descanso exacto, sí, para que lleve toda la escuela, ¿no? así es, Sí. Hay sí. que tener cuidado con ellos. Sí, sí, Oye, y sí. pensaba, ¿recomendarías algo más, un ejercicio para estas familias, algo que les puedas Sí, proponer? por ejemplo, hay un ejercicio muy bonito que se puede hacer con fotografías sobre la historia de cada uno de los miembros de la familia y cómo podemos aprender de la sabiduría de ellos, ¿no? O que los niños se vuelvan una especie como de reporteros, ¿no? Y que entrevisten a sus abuelos, a sus tíos, y a ver, que nos puedas platicar una historia donde fuiste valiente, donde fuiste fuerte, donde tuviste una dificultad, cómo la resolviste, y hacer como un mural en la cocina de la casa, en algún lugar donde se pueda exponer, o un álbum, ¿no? De familia a través de las fotografías de todos los que forman parte de esta familia y qué es lo que cada uno aporta, ¿no? Y ahí está la individuación, esa riqueza que das a tu familia, o sea, que Exacto. no te pierdes en todo este Sí, contexto La sí, identidad de familiar, pero identidad sin también. perder construyendo la propia, ¿no? Que sí. además en un niño apenas está en formación. Exacto. Fíjate que ahorita que hablas de eso, me viene a la mente las familias reconstituidas, ¿no? Los míos, los tuyos y de nosotros, que es otro, que justamente se establece, cada familia aporta la identidad que trae de origen, ¿no? Se juntan en una nueva familia, pero muchas veces el duelo es de los niños, es creer que tienen que renunciar a eso que ya traían de su familia original. Y aquí el manejo que se puede hacer es, no, vamos a enriquecer esta nueva familia con esos rituales, con esos valores, con esos principios que traes de tu familia y vamos a generar unos nuevos juntos, ¿no? Porque viene la familia del padre, la familia de la madre y luego muchas veces tienen un hijo ellos, ¿no? Esta Entonces nueva son tres pareja. reglas del juego, Sí, la de la familia, sí, y la que estamos haciendo. exactamente. Eso es un reto. Y ahí viene mucho lo que tú mencionabas hace rato, los acuerdos. Cómo aprender a hacer acuerdos donde sea un ganar, ganar para todos y las alianzas, ¿no? Porque muchas veces los niños piensan que si acepto a la nueva pareja de mi mamá, estoy traicionando a mi Es la papá. lealtad invisible, ¿no? La lealtad Exactamente. está ahí. Pues, Entonces, sí. esa parte de no traiciono, puedo seguir amando a mi papá y teniendo una relación y un vínculo bonito y a la vez me enriquezco con esta nueva pareja que ha llegado a mi vida y que también me puede aportar algo distinto, algo Que diferente. es muy común hoy día, Sí, ¿no? muy común, Muy común. muy Digamos, común. a lo mejor ya, obviamente, con el molde de la familia tradición que sigue Ujú. existiendo,
pero que de alguna manera se ha ido modificando. Es más común hoy día las familias constituidas, sí, ¿no? O incluso las familias, ¿no? así Dos es, papás del sí, mismo sexo. así A es, veces dos mamás, dos papás, ¿no? sí, Poliamorosos. o Que eso poliamorosa, ya se va complicando de cosas. sí. Pero a ver, hablemos de dos familias diversas que tengan que ver con dos papás o dos mamás. Sí, bueno, normalmente, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, de estas Sí, familias? claro. Estas familias se convierten en familias por elección. Entonces se preparan mucho antes para ese momento. No es como, ay, se me chispoteó, ¿no? Sino que realmente eligen estar juntas y eligen adoptar o acoger algún chiquito para formar su familia. O Y una este, reproducción o asistida. una reproducción asistida, y este proceso lleva a una gran reflexión, una gran Te preparan comunicación, para la maternidad muchísimo. Así y es, además se les dificulta porque estos sí, procesos de reproducción asistida, de adopción, no son fáciles ni nada, tampoco inmediatos. no, Vienen de ciertos duelos, de ciertos procesos así es. que van compartiendo y quizá les van vinculando Sí, íntimamente, ¿no? mucho más, y además, bueno, para que una institución pueda dar a un niño en adopción o en este sistema familiar, pues hay todo un proceso de reflexión, de ayuda, de análisis terapéutico importante. Evalúan, ¿no? Entonces, la ventaja es que cuando este chiquito llega a integrarse a esta familia, ya hubo todo este trabajo de preparación previo. Y los roles no están tan determinados como en una familia nuclear, sino que muchas veces se comparten los roles y están mucho más equilibrados. Eso hace que los niños aprendan y además, por supuesto, que aprenden a ser mucho más abiertos a diferencias, Claro. ¿no? ¿Qué problemas se enfrentan o qué dificultades? Pues mucho los prejuicios sociales, ¿no? O la Eh, sobreprotección. o la Por sobreprotección. esto que les costó tanto poder llegar, Exacto. digo, en algunos Sí, casos, no en sí, todos. sí, sí. ¿No? Entonces, pues también prepararse para eso es importante como familia y como pareja, ¿no? Y fortalecer, decía, de la identidad del niño, esta Así es. construcción psíquica que ayude a, pues, asimilar bien los comentarios Claro, y aprender de este aprender. estigma social que todavía Así es. se van a enfrentar, hay que Sí, decirlo, y ¿no? como decíamos, pues todas las familias son diferentes y todas Claro. tienen sus riquezas, ¿no? Oye, y pensaba de la importancia de elegir un colegio adecuado para el tipo de familia que tú eres. Sí, eso es Porque muy importante. eso choca mucho Sí. si no escoges el lugar adecuado y donde a lo mejor no se va a ver bien. Que eso es cada vez Sí. menos se da. No sé tú que trabajas en escuelas que Pues también depende mucho el contexto. Creo que aquí en la Ciudad de México cada vez hay más apertura, pero no en todas partes la hay. Y sí, las personas sufren mucho por la crítica social y los estigmas, ¿no? De esto. Entonces, creo que cada vez se está abriendo más esta posibilidad. Y qué bueno, porque todas las personas merecen ser felices y tener la oportunidad de formar una Por familia, supuesto, ¿no? y además todas las ventajas que se preparan, ¿no? Para criar un Sí, hijo, sí, ¿no? sí, sí, Porque lo sí. están deseando desde un lugar de la y lo preparan, ¿no? O Así bueno, es. también pasa en las mamás que tienen los hijos hoy día con más edad, ¿no? Que también lo van Exacto. preparando, ¿no? Y son mamás que están súper mamás, que Sí. también no hay que ser tan buena mamá, ¿no? Y las Sí. maravillas. Sí, que vemos cada vez más, pues, que trabajan, que se dedican mucho más a su desarrollo personal y profesional y que postergan la maternidad para edades un poquito ya más avanzadas. Y ya cuando deciden realmente formar una familia es porque es algo que ya lo pensaron, se prepararon para ello y están listos para dedicarse a eso. Bueno, eso quisiéramos, Sí, que eso se diera. Y bien, Sí. esta gran preparación y estos retos que enfrentan, así como sus fortalezas, ¿qué les recomendarías? O sea, si les pudieras dar un tip a este tipo de familias. Bueno, a todas las familias lo que yo les recomiendo es que trabajen la comunicación, una comunicación abierta, clara, directa, amorosa, sobre todo, límites claros. Los límites nos ayudan a crecer y no
no duelen, aprenden, todos aprendemos de los límites, fortalecen, nos da seguridad, nos da contención para enfrentarnos al mundo. Sobre todo, mucho amor, ¿no? A veces se da por hecho y se dice, ay, pues si es mi hijo, claro que lo quiero, pero no lo veo, no hablo con él, no sé ni qué le gusta ni qué no le gusta, ¿no? Y entonces el amor es algo que nunca debemos dar por hecho, ¿no? Sí. Menos pantallas, por favor. Ay, Por claro, favor, ya se los notamos. ruego, menos pantallas, más tiempo de calidad. Los niños aprenden y se desarrollan a través de las experiencias y las experiencias son las que construyen conocimiento y eso es lo que nos permite relacionarnos en la vida, tanto en nuestro mundo interior como en el mundo social, Qué ¿no? bien. Oye, ahora que lo Sí, mencionas, Clau, pensaba al final, la estructura de la familia es irrelevante si hay todas sí, estas fortalezas, ¿no? O sea, exactamente. no importa la estructura familiar, al final lo importante son tener todo lo que mencionaste, comunicación, límites. Cuando hablo de comunicación afectiva, Claro. ¿no? ¿Y qué otra vez se me pasó? Tener Una muy claras las jerarquías. La jerarquía. jerarquía es muy importante porque también da un sentido de autoridad, dónde están las reglas claras y firmes que debo de seguir, que me ayudan a prepararme para el mundo Claro, exterior, y lo que ¿no? mencionaba Esther, o sea, si yo tengo una buena comunicación, logro buenos acuerdos. Por Ujú. supuesto, y también pensaba en atender la edad de los hijos y el ciclo vital de la familia, Por no es lo supuesto. mismo, ya lo sabías, Lisa, Sí, en las edades. Hay que atender necesidades básicas del ser humano y los padres, que son los claro, encargados, sobre todo no delegar esto a otras figuras. sin duda. Eso es importante. Estar muy conscientes del ciclo vital que estamos viviendo, ¿no? Y de las Como necesidades familia. personales de cada uno de los hijos, Así atendiendo es, también sus individualidades. Porque sin duda. hablamos de él, pero Sí. son hermanitos. Ah, Ujú. claro. Y a lo Ujú. mejor son muy diferentes, tienen Sí, necesidades diferentes. O incluso pensaba en otro tipo de familia diversa que tienen alguna neurodivergencia, alguna totalmente. discapacidad, Así es. qué tipo, que son también familias que tienen un reto muy Muy grande, grande, muy grande. porque tienen los retos que tienen todas las otras familias, más ese, ¿no? Y algo muy importante es que los papás no dejamos de aprender y de prepararnos, de leer, de buscar siempre aprender y nutrirnos para ser mejores padres. Creo que siempre existe la oportunidad de crecer y aprender y no lo sabemos todo. No nacimos, como tú decías, sabiendo ser padres, pero traemos nuestra carga de lo que aprendimos, de lo que no queremos repetir, pero nunca dejamos de aprender. Entonces, siempre buscar seguir creciendo como padres, ¿no? Como parejas y como personas. Bueno, y la verdad es que ahora tenemos un tipo de familia si pensamos en la propia, pero esto no indica que no cambiemos a otro estatus el día de mañana. Claro, no Entonces también, sabemos las circunstancias de la vida donde nos puedan llevar, claro, ¿no? entonces Sí. aprender de hacer buenos padres, aprender a que la vida cambia, a que las familias somos sistemas vivos con retos, desafíos y aprender de otras familias, de esta diversidad que enriquece y Claro. no que limita. Sí, Ujú, es así es. ser como firmes, pero al mismo tiempo flexibles, ¿no? Claro. Así También es. para poderte adaptar a cualquier, Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, pues tengo una frase que me gustaría leerles que para cerrar Por favor. es: la familia es el lugar donde los dedos de la mano se juntan para formar un puño de fuerza, pero se abren para permitir la caricia y la libertad. Ay, guau, Qué qué hermoso, qué belleza. belleza. ¿De quién es esa Entonces, frase? pues la verdad, medio mía y medio de un libro que me gusta mucho, pero bueno, ahí les recomiendo a todo nuestro público el libro de nuestra querida maestra de Enriqueta Gómez y Teddy Weiss, de las diferentes familias, el libro del doctor Raimundo Macías, y bueno, pues seguir adelante preparándonos como adultos, a seguir creciendo y aprendiendo para ser buenos padres para nuestros hijos. Oye, Claudia, entonces no enfocarnos mucho en la estructura de la familia, sino en todo esto que nos has comentado. Eso es lo que hace una familia fuerte, flexible y sana.
Exacto. Saludable, ¿no? Emocionalmente saludable. Mismo a la mente es como un dentista. Están aquí, ¿no? Sales y entras y sumerges. Tratar de ir dejando que el agua fluya, ¿no? Porque la sociedad va a ir cambiando. ¿Sí? Y uno se resiste al cambio, también eso puede generar mucha confrontación. Claro, tener siempre claros tus valores, tus principios, pero ser lo suficientemente flexible para poderte adaptar y seguir construyendo de acuerdo a lo que el contexto también te está ofreciendo, ¿no? De cierta manera. Como familia, en un contexto más amplio, aprender de estas otras familias que nos enriquecen. Así es. No cerrarnos a esta estructura personal que nos ayuda a enjuiciar a otros, por el contrario. Sí. Y ser padres presentes, ¿no? Presentes de cuerpo y de mente y de corazón. Ay, bueno. Pues sí, no solamente estar, sino estar en contacto. En contacto. Pero menos contacto por WhatsApp. No. Ahí era Menos pantallas y más presencia, ¿no? Y más comunicación directa. Ay, pues muchas gracias, nos diste tips. Gracias, Claudia. Al contrario, gracias. También nuestro conocimiento sobre estas familias. Gracias a ustedes. Estos tips prácticos que nos van a ayudar incluso a aterrizarlo con nuestras propias familias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada. Hacemos capítulo 2 con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y gracias a IFAC. Con todo mi cariño. Gracias por estar a todos. Gracias. Liz, ¿qué tal este episodio? Un tema muy actual. Muy interesante hablar de la crianza, ¿no? De la crianza sin moldes, de las familias diversas. Fue muy interesante escuchar lo que Claudia nos hablaba acerca de las fortalezas y cómo no determina la estructura de tu familia la historia de la vida de tu hijo, ¿no? ¿Con qué te quedas tú? La crianza no determina el futuro de la vida en estas familias diversas, sino el amor, la intención, la comunicación, estos vínculos y la presencia, ¿no? Sin juicios, ¿no? Dejarse sorprender por la vida, ¿no? Y transitar con flexibilidad y con luz. Claro, pues muchas gracias por compartir este espacio donde desenredando los enredos son una oportunidad de crecimiento. Así que los invitamos a que vean este espacio, que le den like, si gustan participar cualquier exalumno de la comunidad IFAC, bienvenidos en temas diversos. Hasta la próxima. Muchas gracias.